Pues ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Ya estamos listos. Después de una serie de problemas técnicos, logramos afinar el equipo para que podamos realizar esta serie de entrevistas a través de internet. Ya sabemos de que la tecnología no tiene palabra, es algo complicado, a veces por cuestiones técnicas locales, a veces por cuestiones técnicas del invitado, pero siempre hay algo que nos está afectando. Sin embargo, hemos logrado ya tener el enlace, hemos logrado tener la anuencia de nuestra invitada el día de hoy y pues vamos a entrar de lleno con esta entrevista. Yo le agradezco muchísimo a la maestra Mayra Fabiola Bojorges González, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a estar en tu programa, Paco. De verdad que me da mucho gusto que tengamos la oportunidad de platicar, que efectivamente después de un par de signos donde no pudimos ajustar las cuestiones tecnológicas, pero afortunadamente ya lo resolvimos y aquí estamos con toda tu amable audiencia, pues para platicar de todo lo que viene ahora con este proceso electoral del 2021. Dicen de que este proceso electoral que inicia el día 1 de enero, aunque el año electoral tuvo algunas modificaciones por la contingencia sanitaria, tengo entendido que empezaba en octubre el año electoral. El proceso electoral empieza en enero, Septiembre. en septiembre, ¿verdad? Se tuvo que posponer un poquito mientras nos manteníamos resguardados para cuidar nuestra salud. Este, pero bueno, ya estamos a pocas semanas para que inicie en sí el proceso electoral. Dicen que es el más complejo. Es el tercer proceso electoral que usted va a encabezar como presidenta de este órgano electoral. ¿Lo ve usted muy complejo? Pues mira, siempre el proceso electoral más complejo es el que viene, ¿no? Porque inevitablemente pues, tenemos una lista nominal más y cada elección tiene su complejidad. A veces se cree que las elecciones intermedias, que son donde únicamente se renueva el Congreso del Estado, los ayuntamientos y en nuestro estado las juntas municipales, que son menos complicadas, pero cada elección tiene, tiene su propia complejidad, su propia dinámica. Y en estos últimos años que hemos estado atravesando por varios cambios, pues eso inevitablemente también se convierte en retos que poco a poco vamos afrontando para poder llegar al día de la jornada electoral y que la ciudadanía pueda. Entonces, realmente cada tiene su grado de edad. Maestra, si siempre ha habido una polarización en cuanto a las pugnas partidistas entre opositores de izquierda, de derecha, centro y ya no sé cuántas direcciones más hay dentro de los partidos. En esta ocasión hay un factor que está influyendo mucho más porque se ha acentuado más la polarización. Si antes había desconfianza hacia los órganos electorales tras una contienda, tras una elección, ¿qué mecanismos se están tomando ahora para que no suceda eso, para que realmente haya confianza de los ciudadanos de que los resultados que van ustedes a avalar son los correctos? Mira, siempre trabajar con base y en apego a lo que establece la ley. Esa como instituto es nuestra mejor garantía de realmente cumplirle a la ciudadanía campechana. Cumplir sobre todo con los principios rectores del Instituto Electoral: imparcialidad, autonomía, certeza, legalidad, objetividad, y ahora que estamos hablando del principio de paridad de género. Siempre nuestra garantía para la ciudadanía
campechana es que vamos a trabajar con estricto apego a lo establecido en la ley y siempre también respetando y privilegiando los derechos político-electorales de los ciudadanos y de las ciudadanas. Yo entiendo que en su posición como árbitro tiene que ser imparcial, no puede hacer un comentario en referencia a X partido. Sin embargo, es notorio que dentro del partido Morena siempre ha habido una resistencia a los resultados, sobre todo cuando no les favorece. Y aún así ha habido ocasiones aquí dentro de Campeche donde les ha favorecido y sin embargo pelean y al final de cuentas en el conteo ya no les favorece. Hay como una situación media risoria, media compleja dentro de esto porque no entiendo realmente el proceder de esta agrupación, pero el Instituto Electoral mantiene comunicación con estos grupos para que se apeguen primero para que conozcan el reglamento y luego para que se apeguen y respeten este reglamento. Ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche, como parte del Consejo General, tenemos acreditado representante propietario y un representante suplente de uno de los partidos que se encuentran en el Estado, tanto los partidos nacionales y en su caso tuvimos un partido político. También hubo un representante. Con estos representantes al Consejo General, siempre ha sido fluido, siempre ha sido cordial, siendo en un marco de respeto, pues sin embargo también entendemos las dinámicas que se dan al interior de los partidos políticos, las estrategias que pudieran tener en cuanto al enfoque que tienen con la ciudadanía para mostrar sus proyectos, sus actividades. Y también yo creo que esto es parte de la dinámica que se da alrededor de un proceso electoral y por eso precisamente es que nuestro marco legal es que se ha ido desarrollando y se ha ido diseñando precisamente para dar cabida a las inquietudes que pudiera tener cada partido político. Tenemos un marco fuerte, muy establecido ante las determinaciones administrativa en la posibilidad de esas determinaciones electoral local también pueden impugnar la electoral local ante nacional que a nosotros nos inscripción que y en su caso existen cuestiones de constitución impugnar esta determinación de la de Jalapa ante la Sala Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, como ves, es un mecanismo muy bien hecho, además ya muy bien establecido. Finalmente, ante las inquietudes que pudieran tener, ante las inconformidades, existen los cauces legales para que puedan acudir a él. Una de las grandes ventajas de nuestro sistema, pero además que tienen no solo las autoridades, sino quienes forman partidos políticos, tanto de los comités como de la ciudadanía, dependiendo del caso, pueden ser confirmadas o incluso revocadas. Me parece que este es uno de los grandes avances medios de defensa previamente establecidos en el país. Pero todo esto ha hecho que el mismo sistema electoral se vaya haciendo más caro cada vez para poderle dar certeza a ellos de que lo que se está haciendo bien y con transparencia. Mira, parte de reconocer es que nuestro sistema electoral se ha ido desarrollando por la desconfianza. La desconfianza
en ciertos resultados, entonces la manera de llevar en la ejecución de estas actividades, y esto pues inevitablemente implica mayores actividades, mayores procesos, consecuentemente el recurso necesario para poder llevarlo a cabo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de opciones como el PREP, ahora existe todo el sistema detrás del PREP donde se realiza en principio una auditoría al sistema que se vaya a utilizar, donde también se integra un comité asesor, el CODAPREP, para vigilando la aplicación de trabajos. Si antes no existían, estaba la empresa que iba a realizar el PREP y lo hacía, no habían estos mecanismos para garantizar que los trabajos que se estuvieran realizando pues estuvieran apegados a una determinada reglamentación previa. Entonces, esto obviamente es parte del crecimiento del sistema electoral con todo lo que conlleva. En principio, obviamente, mucho más trabajo, y al haber más trabajo, como bien señalas, incrementa el recurso necesario para poder realizarlo. Esto es muy importante, lo que está diciendo, maestra, porque el ciudadano que desconoce cuál realmente es la función del Instituto Electoral, todo el trabajo que hay detrás de un proceso electoral, el previo, el posterior, sin contar en lo que es el conteo de boletas, de instalaciones de urnas y todo eso, la gente a veces no valora ese trabajo y dice, ¿y por qué cobran tanto? ¿Por qué tanto presupuesto para el Instituto Electoral si durante este año no hay elecciones? Por ejemplo, en este 2020 no hay elecciones, pero se tiene que preparar todo eso y lleva un proceso. No es nada más de que contrato 5 personas y ahora le vayan a contar las boletas el día de la elección. No es así. Es todo un trabajo organizado que lleva también un marco jurídico y que se tiene que respetar. Así es, mira, el proceso electoral es como la maquinaria de un reloj. Son muchos los engranajes que tienen que estar perfectamente coordinados para que todo se realice en el momento, en la etapa en la que tiene que realizarse. Por ejemplo, nosotros desde ya nos encontramos trabajando, como ya mencionaba, en el PREP ya tenemos integrado el comité del PREP, ya tiene la agenda del trabajo el PREP, ya se emitieron varios acuerdos en Consejo General, también estamos, por ejemplo, todo lo que son los diseños de los materiales electorales, ya se realizaron, ya están en revisión por parte del Instituto Electoral. Estamos también realizando las adendas o los materiales de capacitación que se requieren para, valga la redundancia, la capacitación de quienes vayan a integrar las mesas directivas de casilla. Estamos ya trabajando y próximos a emitir los lineamientos para el registro de candidaturas y en fin, son muchísimas las actividades que se van realizando de manera paralela que llevan toda una programación y una proyección para irse realizando y que podamos llegar al día de la jornada con las casillas debidamente integradas, ¿no? Para que los funcionarios que tienen la presidencia de la mesa directiva de casilla tengan todo el material, pero además hayan recibido capacitación necesaria para poder desempeñar el cargo de presidente, secretario o escrutadores de las mesas directivas de casilla, todo lo que son, por ejemplo, los mecanismos de recolección que implica el traslado de los paquetes electorales desde las casillas hasta su correspondiente consejo electoral distrital. En fin, son muchas las actividades que se realizan previas, por ejemplo, al inicio formal del proceso electoral, que en este caso, como bien señalaba, será en el mes de enero del 2021. Y este cambio obedece a la difícil y dolorosa pandemia que estamos atravesando. En circunstancias normales, el proceso electoral hubiera iniciado en el mes de septiembre, pero ahora, ¿no?, debido ya es pues un hecho bastante conocido esta situación, se en el decreto a través del cual se emitieron diversas reformas a la ley electoral local, que por única ocasión, resalto, por única ocasión, el proceso electoral va a iniciar en este 2021 en el mes de enero. Lo que estaremos haciendo en los primeros días, llevaremos a sesión protocolaria para declarar de manera formal el inicio del proceso electoral. Sin embargo, vemos ya movimiento por parte de
aspirantes a algún cargo, alguna elección. Todos aquellos que tienen su corazoncito ya están tomando las medidas correspondientes. Hay un marco jurídico que establece que quien pretenda participar en el proceso electoral y ocupa hoy en día una cartera dentro de la administración pública, tiene que separarse. ¿Cuál es la fecha límite para eso? Porque hay mucha gente que está desesperada. ¿Cuándo renuncia Eliseo? ¿Cuándo renuncia Cristian? ¿Cuándo renuncia aquel? ¿Cuándo renuncia el otro? Bueno, para que la gente sepa hasta cuándo tienen de plazo para poder desvincularse del cargo que tengan. Mira, debemos atender a lo que establece la Constitución Política del Estado de Campeche. Son 3 artículos donde nos refiere distintos supuestos. El primero, en el artículo 62, nos habla relativo a la figura de la gobernatura, que se refiere de 45 días antes de la elección, y textualmente me permito leer, es artículo 62, fracción tercera. No puede ser gobernador, y digo aquí nada más una nota al margen que pues ya nos haría falta ir reformando también nuestras leyes para tener un lenguaje incluyente. Y diría la fracción 3, los que tengan algún cargo o comisión del gobierno federal o de otro u otros estados dentro de los 45 días antes de la elección. A su vez, el artículo 35 de la Constitución también nos refiere los ciudadanos comprendidos en las fracciones tercera a la C del artículo anterior. Aquí se está refiriendo, estamos hablando de un artículo que se encuentra dentro del apartado del Congreso relativo a las diputaciones. Dice, podrán ser siempre que se separen de sus cargos cuando menos 90 días antes de las elecciones. Este es en cuanto a las diputaciones. Por su parte, el artículo 104 también de la Constitución local nos dice, no podrá ser electo como integrante de un ayuntamiento o junta municipal, fracción primera, quienes se encuentran comprendidos en los supuestos del artículo 34 de esta Constitución, salvando el impedimento en los casos de las fracciones 3 a 7 artículo, si la separación del cargo se produce 45 días antes de la elección. Estos son los plazos que establece nuestra Constitución. Sin embargo, también habría que señalar pues también que cada partido político tiene sus propios estatutos y tiene sus determinaciones en las cuales ellos también pueden establecer que la separación se dé días antes para que sus precandidatos o sus candidatos se puedan encontrar en la mejor disposición para estar realizando las actividades. Sin embargo, con respecto a lo que nos señala la Constitución Política del Estado, estos son los plazos que se encuentran establecidos. Ahora bien, digamos que en qué etapa se encuentran actualmente los partidos políticos. Están ahora en la definición del procedimiento de selección de candidatas y candidatos conforme a sus estatutos. Este proceso, en el caso de la gubernatura, lo van a estar realizando, empezaron el 29 de octubre y tienen hasta el 11 de diciembre para determinar el procedimiento interno para la selección de candidaturas. 20 de octubre al 11 de diciembre del 2020 en cuanto a la gubernatura. Por lo que se refiere a los demás cargos de elección popular, que serían diputaciones e integrantes de ayuntamientos y juntas municipales, el plazo para la determinación de proceso interno de selección de candidaturas va del 3 de noviembre de este año al 10 de enero del 2021. Es decir, se encuentran en la etapa donde están diseñando cómo elegir las candidaturas que van a estar postulando en el electoral. Una vez que define el modo que van a utilizar la selección de candidaturas, tienen 3 días para hacerlo del regimiento del Instituto Electoral del Estado y posteriormente entonces empieza para la realización interno. Otro proceso interno se encuentra la etapa de precampañas. El plazo de proceso interno de los partidos políticos para la gubernatura va
del 4 de enero al 4 de marzo del 2021, y para las demás elecciones este proceso interno de selección de candidatas y candidatos va del 14 de enero al 14 de marzo de 2021. Dentro de este plazo se realizan las precampañas. La precampaña para la gubernatura será del 8 de enero al 16 de febrero de 2021, es decir, 40 días. La precampaña para los demás cargos de elección popular será del 18 de enero al 16 de febrero del 2021. Dentro de estos tiempos, también recordemos que existe la posibilidad de que haya ciudadanas y ciudadanos que deseen participar en el proceso al margen de los partidos políticos, es decir, con una candidatura independiente. Y en este caso, el periodo que tienen para la obtención del apoyo ciudadano es del 4 de enero, en el caso de quienes aspiren a ser candidato o candidata a la gubernatura, es del 4 de enero al 2 de febrero de 2021. Y si tuviéramos interesados en participar como candidata o candidato independiente de diputación, ayuntamiento o una junta municipal, la obtención del apoyo ciudadano debieran estar realizando del 14 de enero al 12 de febrero. Otra fecha a tener en cuenta, la fecha máxima se tiene para que los partidos políticos presenten ante el Instituto Electoral sus solicitudes de convenios de coalición. Y esta fecha máxima es el 8 de enero de 2021 para la gubernatura. Estamos hablando de que coalición respecto a diputaciones, ayuntamientos y juntas municipales, el plazo para presentar de coalición el 10 de enero del 2020. Entonces, aquí ya vemos un panorama, cuáles son las actividades en las que actualmente se entran los partidos políticos y cuáles son los siguientes pasos que le corresponden a los partidos políticos para llegar a la determinación de cuáles serán sus candidaturas que estarán registrando para contender en este proceso electoral. Maestra, en el caso de el proceso de selección de candidatos para gobernador o alcaldes y todo esto, va a ser el Instituto Electoral vigilante de estos procesos que se lleven a cabo en respeto al reglamento que se establece dentro del mismo partido político, o va a ser el INE quien va a vigilar esos procesos internos. Mira, recuerda también la parte de procesos internos es vida interna del partido, y los partidos políticos también tienen derecho a que les respete esa vida interna, pero la vida interna la llevan de acuerdo a los propios estatutos que fueron emitidos y validados por la Autoridad Nacional Electoral. A nosotros nos comunican el proceso que van a utilizar. En caso de que hubiera alguna impugnación, la ciudadanía o los militantes que estuvieran participando de estos procesos pueden presentar sus impugnaciones, y estas impugnaciones conocería el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, porque esto todavía es parte de la vida como instituto que pone los lineamientos para el registro de las candidaturas. Es decir, nosotros vamos a señalar de todas las candidaturas que hay en el Estado de Campeche cómo van a tener que presentar o postular a las personas candidatas a estos cargos. Y en esta postulación hablamos, por ejemplo, de lo que establece la ley y de los nuevos criterios que en materia de género ha emitido el Instituto Nacional Electoral. Eso es lo que nosotros presentamos. Sobre esos lineamientos, los partidos políticos tienen que trabajar para definir quiénes van a ser sus candidatos, sus candidatas. Por ejemplo, tiene que haber un 50% de hombres y un 50% de mujeres en las candidaturas que presenten. Y cuando presentan ante el instituto la solicitud de registro de candidaturas, es que nosotros verificamos si efectivamente están cumpliendo o no con lo que establecimos en los lineamientos. En próximos días ya estaremos aprobando presentar
someteremos más bien a la consideración del Consejo General la propuesta de lineamientos para el registro de candidaturas en el Estado. De manera muy personal, maestra, yo difiero un poco en esta cuestión de la equidad de género dentro del proceso, de un proceso de selección de candidatos. Si nos basamos a lo que es la democracia gana quien tiene mayor aceptación por parte de los votantes o participantes. Y creo yo que la equidad de género se debe dar dentro de las bases que propone o que presenta un partido a sus militantes para que puedan participar, y no precisamente en que tiene que forzosamente dar un 50% a un género por el solo hecho de ser un género. Entonces no se está respetando ahí una democracia. La democracia debe darse más que nada dentro de las bases de la convocatoria. Es muy personal. Mira, yo creo que aquí también tenemos que reconocer ciertas situaciones que se encuentran presentes en nuestra cultura que habían impedido que las mujeres participaran de manera igualitaria que los hombres. Es inevitable pensar que nos encontramos en una cultura patriarcal, machista en cierto punto. Sí. Hablamos también de que todavía existen en nuestra sociedad toda una serie de micromachismos en los cuales la intención o la situación es hacer parecer que la mujer no tiene la misma capacidad que un hombre para estar en puestos de dirección, o que la mujer no tiene las mismas capacidades o las mismas libertades de un hombre. Creo que todavía nos hace falta hacer este cambio de nuestra mentalidad, de entender que hombres y mujeres son exactamente iguales. ¿Cuántas veces no hemos escuchado expresiones, ¿no? Como que las mujeres son para estar en la cocina. O sea, ¿cuál es la carga que se encuentra de todas estas acciones desdeñando la capacidad de una mujer? ¿Cuántos años hemos pasado sin que las mujeres tuvieran acceso a una educación de calidad donde pudieran aprender a desarrollarse exactamente en las mismas oportunidades que tienen los hombres? Aún ahora, en donde estamos en una sociedad que pudiéramos decir que es una sociedad donde todos somos libres, donde todos tenemos las mismas oportunidades, las mujeres se enfrentan un sinnúmero de dificultades muy distintas a las que enfrentan los hombres, pero además el desempeño de una mujer siempre es juzgado con mayor acritud, con una mayor dureza que la que se realiza respecto del desempeño de un hombre. Y yo creo que si no se hubieran establecido estas disposiciones, no hubiéramos podido llegar a la situación que tenemos actual, donde a nivel federal tenemos un Congreso de la Unión prácticamente paritario, a nivel local donde tenemos un Congreso del Estado con un mayor número de mujeres, o un Estado donde tenemos 11 mujeres que son presidentes de juntas municipales. Si no se hubieran establecido estas disposiciones en los lineamientos de registro de candidaturas, no hubiéramos logrado este aumento en la participación política de la mujer. En el 2015 tuvimos en lugar ser uno de los estados, un 0% de mujeres en las presidencias municipales. 2018, a raíz de que se establece ya esta paridad horizontal, es que se logra y vemos los resultados donde todos los partidos tuvieron la obligación de proponer la mitad de las candidaturas a las presidencias que fuera para mujeres, y ya se tuvieron a 3 mujeres en presidencias municipales. Respecto de las juntas municipales, que fueron 24 las electas en el proceso anterior, cada partido registró 12 mujeres y 12 hombres a las presidencias de las juntas municipales, y resultaron electas 11 mujeres. Luego entonces vemos que sí hay importancia y que sí es importante, pero además que sí tiene trascendencia en el mundo fáctico que se establezcan estas disposiciones para que las mujeres puedan participar en una mejor condición, en situaciones que realmente les permitan llegar a estos cargos de elección popular que antes no se ha podido. Entonces, creo que este es un trabajo que va iniciando,
hemos tenido muchos avances, pero que aún ante estos avances no debemos pensar que hemos alcanzado esta plena igualdad sustantiva, sino hay que seguir avanzando y precisamente nos quedan todavía muchísimos años de trabajo, nos queda todavía dar este salto social en nuestra mentalidad, en entender que las mujeres se encuentran exactamente en las mismas condiciones de poder trabajar que los hombres, pero bueno, ahí vamos avanzando y yo creo que los resultados los vemos precisamente en las elecciones anteriores, donde vimos que ha aumentado no solo la participación de la mujer en cuanto al registro de candidaturas, sino de cómo están llegando a más espacios de toma de decisiones. Sin duda es lamentable esa mentalidad retrógrada que ha predominado dentro de la política y otros ámbitos. La lucha de la mujer no debería de ser como tal se presenta hoy en día si realmente los hombres emitiéramos solamente el respeto hacia los demás. Creo que solucionaríamos muchas cosas simplemente aplicando respeto a la persona. Con eso podríamos pues no vernos obligados a que tengamos que respetar o que se nos imponga un reglamento, una ley, un ordenamiento para que podamos darle el espacio que le corresponde a una mujer. Es penoso, la verdad, esa situación, tener que llegar a esa situación de que la ley nos diga, tienes que darle a la mujer un espacio porque tú se lo has estado negando durante todo este tiempo. Es vergonzoso realmente. Pero precisamente en esta cuestión aparece Pues una mira, figura jurídica. Cambio de... ¿Perdón? Le escucho, maestra. Sí, escucho. Decía, precisamente con esto aparece No, una no estaba figura comentando jurídica. de una figura jurídica. Sí, aparece una figura jurídica que es la violencia política de género. Es algo que se ha dado todo el tiempo, simplemente que hoy ya se reconsidera con la situación que se está viviendo, el maltrato hacia la mujer, la discriminación, esa negación a darle los espacios que les corresponden por ley a las mujeres. Bueno, esto ha hecho que aparezca este nuevo género, bueno, esta nueva figura jurídica, la violencia política de género. ¿Qué es esto, maestra? Pues mira, tristemente la violencia política contra las mujeres en razón de género es una manifestación más de la violencia que en general sufre la mujer, y no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Si bien antes no hablábamos de violencia política contra las mujeres, vamos porque no había muchas mujeres participando en la política. Ahora que ya se está en la Constitución a raíz de la reforma del 2014, esta obligación para los partidos políticos de que postulen el 50% de hombres y 50% de mujeres candidaturas, entonces es que empezamos a ver que hay muchos casos de violencia política contra las mujeres. Luego, entonces, es una manifestación más de que todavía nos hace falta trabajar en este cambio cultural, porque a la mujer se le ha visto como una intrusa en la política, se le ha visto como una persona que está llegando a arrebatarle posiciones a las, porque el ámbito de la mujer es lo privado y que la política le corresponden únicamente a hombres. Entonces, eso surge desafortunado de violencia política contra las mujeres. Electoral del 2008 tenemos cifras oficiales respecto del número de mujeres que sufrieron de esta violencia. En el estado de Campeche no tuvimos reportes o denuncias en este sentido, pero si no los tuvimos no fue porque no se hayan dado en la vida real, probablemente fue porque las personas, las mujeres, no se atrevieron a realizar una denuncia, y si no lo hacían es que no había el mecanismo jurídico en la ley necesario para protegerlas. Entonces, ibas a presentar una denuncia, pero ¿qué iba a proceder si no había un delito específico como tal? Ahora,
el 13 de abril del 2020 se publica en el Diario Oficial de la Federación esta reforma a distintos ordenamientos federales, y uno del punto nodal de esta reforma fue precisamente la violencia política contra las mujeres en razón de género, en donde esta ya se reconoce como un delito. Es decir, las personas que cometan violencia política contra las mujeres en razón de género y se comprueba esta situación, pueden enfrentar penas que van incluso hasta penas de sanción corporal, es decir, penas de cárcel por cometer violencia política contra las mujeres. También se establece la posibilidad, y esta reforma se publicó, se reformó nuestra ley electoral local, y la reforma se publicó el 29 de mayo en el periódico oficial del estado de Campeche, donde las personas pueden promover un procedimiento especial sancionador ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche si consideran que son víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género, pero además también tienen otra vía. Pueden acudir ante el Tribunal Electoral del Estado para ver un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía por causas de violencia política en razón de género. Entonces vemos cómo avanzamos en una situación, y una fue esta reforma del 2014 de la paridad en el registro de candidaturas, y un efecto colateral, un efecto indeseado de esta reforma, el aumento de la violencia política contra las mujeres, porque hay, ¿no?, la mentalidad que tenemos, percepción de la mujer en la política. Afortunadamente, y debemos resaltar que esa reforma de violencia política contra las mujeres se da a raíz de que el Congreso de la Unión está integrado por una mitad de mujeres. Es decir, es un Congreso paritario, es un Congreso donde la mitad de sus integrantes son mujeres. Luego, entonces, que ya habiendo mujeres en este Congreso de la Unión, se puedan ir emitiendo más políticas públicas con una perspectiva de género, entendiendo estos problemas que a la mujer y estableciendo las acciones necesarias para que la política de las mujeres se pueda desarrollar libre de violencia. ¿Cuáles son los causales, maestra, para que una persona pueda decir, me están violentando por el solo hecho de ser mujer? En materia electoral, por supuesto. Pues mira, se pueden dar un sinnúmero de situaciones, pero lo que debiéramos tener como punto principal para analizar es si me están impidiendo como mujer ejercer de manera activa mis derechos político-electorales, que pudiera ser, ¿no?, lo que las actividades inherentes al cargo. Si me están impidiendo ejercer esas actividades, esto sí pudiera ser considerado como violencia política contra la mujer en razón de género. Eso lo hemos visto en comunidades de Chiapas, en donde tienen muy arraigadas sus costumbres, usos y costumbres, y no permiten la participación de la mujer dentro de la administración pública en cualquiera de sus niveles, y que las obligan, a pesar de que participan y ganan un proceso electoral, las obligan a dejar el cargo tanto por las presiones que ejercen o por actos de violencia ya directa contra la mujer. Pero en este caso también hay una situación de que, bueno, una mujer puede decir, X partido está violentando mis derechos porque no me deja participar. Y el partido puede decir, bueno, es que las bases son tales y no las cumples, pero si tú quieres participar lo puedes hacer por la vía independiente. ¿Es válido esto? ¿O qué sucede? Mira, tenemos que analizar cada situación atendiendo al caso concreto, ¿no? Hablar de supuestos es un tanto complicado. Por eso te decía que aquí el punto nodal que hay que analizar es ver si están impidiendo el ejercicio de los derechos político-electorales. Impedimento se puede dar por la omisión
o también por la basada en elementos de tolerancia, ¿no? Entonces, sí sería un tanto difícil establecer toda una serie de conductas que pueden constituir violencia política en razón de género, porque pues la ley no puede ser casuística, no se pueden prever todas y cada una de las posibles situaciones de la vida real, pero lo que tenemos que analizar como mujeres es eso: si podemos ejercer de manera libre nuestros derechos políticos, si no los podemos ejercer, ¿cuál es la barrera que está presentando, está dando en función del género, es decir, por ser mujer? Digo, independientemente de esto, aprovecho para comentar que en la página del Instituto Electoral del Estado de Campeche tenemos una guía que es práctica para mujeres que puedan promover casos por violencia política en razón de género. Hemos sido en esta guía de una manera muy concreta quién cometer violencia por género, que puede ser cualquier interior del partido, autoridades partidistas, militantes, agentes del Estado, autoridades, medios de comunicación, y también se establecen, ¿no?, cuáles son las vías para promover estos casos, para defender y lograr la restitución, pero además la sanción cuando se cometan estas actitudes por violencia política en razón de género. Pero muy importante también que en nuestra página tenemos dos formatos que las personas pudieran utilizar para promover estas situaciones. Tenemos un formato para promover un JDC y un formato también para promover un procedimiento especial sancionador. Obviamente ya cada persona tendrá que adecuarlo a sus circunstancias particulares, pero lo importante es que las mujeres sepan que ya tienen las herramientas legales para poder promover mecanismos jurídicos de defensa para lograr la restitución de sus derechos político-electorales. Maestra, hay una situación, un elemento que va a participar mucho en este proceso electoral. Lo vimos en el 2018, lo vimos de manera menos presente en el 2015, pero en ese 2021 un elemento que es las redes sociales, la denostación, el maltrato, la agresión hacia la mujer es muy fuerte dentro de las redes sociales. ¿Cómo lo van a controlar? ¿Cómo se va a poder evitar esta situación? ¿Hay algún acuerdo, trato por parte de los órganos electorales, tanto local como federal, para poder combatir este maltrato hacia las personas, hacia la mujer en específico? Porque vemos barbaridades y medias en las redes sociales y no importa si es una mujer que está contendiendo o simplemente el hecho de ser mujer la destrozan en las redes sociales. No sabemos a veces quiénes son porque hay mucha gente cobarde que utiliza cuentas anónimas, falsas, para poder publicar cosas. ¿Cuál va a ser entonces la medida que va a tomar en este caso el Instituto Electoral para combatir esto? Facebook ha anunciado una serie de cambios en forma. Uno ha sido el relativo a los anuncios o la publicidad política, ¿no? En principio, la posibilidad de establecer qué partidos o qué candidatos han contratado esta clase de anuncios, y esto obviamente también es para efectos de fiscalización, que se pueda dar dato de cuánto están erogando en esta clase de publicidad. Otra de las situaciones en las que se ha avanzado es que, como bien dices, en las redes sociales desafortunadamente vemos mucho el discurso de odio, vemos muchos ataques, y muchos de estos son contra las mujeres que se encuentran en el plano político. Como bien señalas, algunas de estas publicaciones son anónimas, entonces obviamente es difícil encontrar un responsable. Sin embargo, a través de Facebook lo que se puede lograr es que se baje dicha publicación y que no siga causando estas lesiones, porque desafortunadamente esta clase de ataques afectan de una manera desproporcionada a una mujer, un hombre, cuando se encuentran en el plano de la política.
En ese sentido, pues también invitar a las personas, a las mujeres que se encuentren partido en la arena política, que se acerquen al Instituto Electoral del Estado de Campeche, porque ahí es donde pueden presentar un procedimiento especial sancionador también para denunciar estas, también presentar cuando estamos de publicaciones de radio y televisión, donde que se de manera de político electoral la mujer. Apenas estamos empezando en esta vía, por eso te decía que el haber logrado la reforma en materia de violencia política contra la mujer es un gran avance, pero se vuelve en un nuevo punto de partida porque nos muestra que aún nos hace falta desarrollar muchas más herramientas para proteger la participación política de la mujer, para que esta participación política se pueda dar en un cauce de libertad, se pueda dar además en un marco de respeto y de garantía hacia sus derechos político-electorales. Porque si bien todos tenemos este derecho de expresión, desafortunadamente las redes sociales, el anonimato de las redes sociales lo que a veces provoca es esto, que la mujer sea atacada de una manera más agresiva que recibe un hombre. ¿Hay algún acercamiento, pláticas, acuerdos, convenios con la autoridad judicial para que a través del área de investigación del delito cibernético se pueda dar seguimiento a este tipo de personas que cobardemente agreden a un hombre, a una mujer? Pero a veces las agresiones son muy fuertes, independientemente del género, son muy fuertes, llegando a veces hasta amenazas. Mira, existen los mecanismos legales para que las personas puedan promover la acción correspondiente. En primero está ante la autoridad administrativa cuando estamos hablando de derechos político-electorales, pero además está la vía jurisdiccional también cuando hablamos de la ciudadanía y también la vía penal. Por eso te comentaba, a partir de la publicación del decreto donde se establece que la violencia contra las mujeres es un delito, se presenta ante la FEPADE y es la FEPADE la encargada de realizar la investigación en esta clase de situaciones. Te comentaba que incluso las personas que incurran en esta conducta pueden recibir penas de cárcel. Maestra, al principio le comentaba yo que es su tercer proceso electoral y es el último en el cual participa usted al frente del Instituto Electoral. ¿Cuál ha sido el balance de estos, pues próximamente 7 años al frente del instituto? ¿Qué tanto considera usted que ha ido mejorando la cultura electoral en el Estado? Mira, creo que a veces es difícil hablar de uno mismo. Yo quisiera llegar al último día de mi encargo habiendo cumplido, ahora sí como decimos cuando tomamos protesta, leal y patrióticamente con el deber que me fue encomendado, ¿no? De representar al Instituto Electoral, de guiar los trabajos y finalmente de lograr que tengamos elecciones pacíficas donde la transición del poder se realice por los cauces. Ese es el mayor privilegio y el mayor objetivo que tenemos quienes formamos parte de los procesos electorales. Cumplir con la ciudadanía de que el día de la jornada electoral puedan acudir a las urnas y emitir con libertad su voto y tener la confianza de que ese voto va a ser respetado y contado debidamente y que finalmente tendrá el triunfo el partido, el candidato, la candidata, pues que haya obtenido el mayor número de votos en la correspondiente circunscripción. Creo que es mi objetivo, para eso hemos estado trabajando y que realmente pues el trabajo del instituto se puede medir una sola persona, ¿no? Somos muchas los servidores que estamos en el Instituto Electoral del Estado de Campeche. Debo decir que con la camiseta bien puesta, que es gente comprometida, trabajadora y que sabe muy bien las actividades que tiene que realizar para que podamos cumplir con llegar al día de la jornada electoral.
Maestra, para finalizar este espacio, porque entiendo que está saturada de trabajo, es domingo, son las 2 de la tarde, casi 3 de la tarde, ya es hora del almuerzo, tiene todavía muchas actividades que le están costando también, actividades propias de la persona, convivir con la familia, pero bueno, es el llamado a la civilidad que hace usted, el llamado para los actores políticos. ¿Cuál es así, pero directo, para que luego no digamos, es que no me lo dijeron, no lo sabía yo, aunque lo diga la ley, pues no implica que esta persona no pueda evadir esta situación? ¿Cuál es el llamado a los actores políticos para que, sobre todo para que la gente no se separe, no se pelee por cuestiones políticas? Pues mira, yo creo que se resume en 3 palabras: respetar la ley. Si todos respetamos la ley, vamos a poder tanto ejercer nuestros derechos y respetar los derechos de los demás sin que existan esta clase de colisiones que luego se dan cuando uno violenta los derechos de las otras personas. Respetar la ley, vamos a conducirnos con respeto. Todos los actores políticos que nos involucrados en este ámbito conocemos la ley, conocemos las reglas. Entonces, la invitación es a respetar la ley, a respetar las reglas establecidas para ofrecerle a la ciudadanía una contienda electoral de verdad, donde tengamos momentos, donde tengamos propuestas, donde tengamos proyectos, donde lo que la ciudadanía tenga que analizar es precisamente quién está ofreciendo el mejor proyecto. Eso es lo que nosotros debemos estar valorando al margen de otra clase de situaciones. Entonces, mi llamado es simple y sencillamente a respetar la ley. Muchísimas gracias, maestra. Le agradezco enormemente el que me haya brindado ese tiempo, que haya sido tolerante con las cuestiones tecnológicas que se presentaron, y espero de que más adelante me regale igual otro espacio para poder platicar cómo va el proceso electoral. Eso sería ya para el próximo año, obviamente, ¿no? Oh, sí, pues con muchísimo gusto. Aquí estamos a la hora. La verdad que disfrutamos mucho tener esta clase de interacción porque pues también los medios de comunicación son un aliado en la función electoral, ya que nos permiten llegar de una manera más directa a la ciudadanía, y también porque las inquietudes que tienen ustedes son inquietudes que tiene la ciudadanía y se convierten en el puente ideal para que nosotros podamos responder y dando las actividades necesarias para que puedan ejercer sus derechos político-electorales. Muchísimas gracias, maestra Mayra Fabiola Bojorges González, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Mucha suerte en este proceso, en su último proceso electoral. Hemos visto un buen trabajo en los anteriores, en donde pues afortunadamente se han evitado cuestiones postelectorales, conflictos postelectorales. Esperemos de que esta sea su despedida con bombo y platillos, para que pueda usted enfrentar más adelante otro proyecto que estoy seguro de que lo va a buscar dentro del mismo ramo, pero eso lo platicaremos en otra ocasión. Muchísimas gracias, que tenga usted un excelente domingo. Muchas gracias por la entrevista, lindo domingo, un saludo a toda la audiencia. Hasta luego.